Muy buenos días. Vamos a revisar hoy lo que tiene que ver con anatomía oftalmológica. Estos son los huesos que forman la órbita. En primer lugar tenemos el hueso frontal. El hueso frontal forma el techo de la órbita y la parte superior del reborde orbitario. Se caracteriza por tener una escotadura, se llama la escotadura del frontal, y el agujero supraorbitario. Por este agujero emerge la arteria supraorbitaria, la vena y el nervio supraorbitario, que es parte del trigémino y que da la sensibilidad de la zona de la ceja y de la frente. Es importante porque sirve para hacer un bloqueo anestésico de la zona frontal en caso de que se necesite. El frontal se articula con el hueso cigomático a través de la apófisis cigomática del frontal o de la apófisis frontal del cigomático. El cigomático forma la pared lateral de la órbita y el reborde orbitario en su parte lateral. Se articula a su vez con el hueso malar y el hueso malar completa el reborde orbitario. El hueso malar tiene como característica el agujero infraorbitario por donde emerge una arteria, una vena y el nervio infraorbitario para la sensibilidad de la cara. El hueso malar forma parte del piso de la órbita y es un hueso delicado que se fractura con frecuencia y lo vamos a ver más adelante. Un poco más adentro del reborde orbitario tenemos el hueso lagrimal. Este hueso tiene una fosa por donde va el conducto de drenaje de las lágrimas que van hacia la nariz y donde está localizado el saco lagrimal. Más hacia atrás, el hueso lagrimal se articula con la lámina papirácea del etmoides. Esta es una lámina profunda, grande, muy delicada, se fractura con gran facilidad y comunica la órbita con los senos etmoidales. Más atrás, la lámina papirácea se articula con el esfenoides. Todo este es el esfenoides y el esfenoides forma dos estructuras. El agujero óptico, por donde va a discurrir el nervio óptico. Esta parte del esfenoides está formada por el ala menor. Y esta parte a un lateral está formada por el ala mayor del esfenoides. Entre ambas está la hendidura orbitaria superior. Y entre el ala mayor del esfenoides y el malar está la hendidura orbitaria inferior. Por estas hendiduras transcurren vasos venosos, pares craneales y arterias que llegan a la órbita. Por el agujero óptico solamente ingresa el nervio óptico y la arteria oftálmica. Hay un pequeño huesito que es parte del palatino, de la apófisis palatina, que viene de la fosa pterygoidea y que forma esta partecita al fondo. Aquí nuevamente el esquema donde recordamos el malar, la lámina papirácea del etmoides, el frontal, agujero supraorbitario, la escotadura del frontal, el cigomático, la hendidura orbitaria superior, inferior y el agujero óptico. Agujero infraorbitario que es del malar. Una vista lateral muestra, esta es una vista medial, está mirando o mostrando, la lámina papirácea del etmoides, que miren que es un hueso largo, el frontal, el huesito lagrimal, el malar, que forma parte del piso de la órbita, y esta es parte del ala mayor del esfenoides y el ala menor del esfenoides formando el agujero óptico. Una vista lateral de la órbita, el frontal, el cigomático, el ala mayor del esfenoides, el malar, y esta es la hendidura orbitaria superior y la hendidura orbitaria inferior. Ya esta zona de acá es la fosa pterygoidea y el maxilar y aquí el seno frontal. Los senos paranasales, tenemos los senos frontales, los
etmoidales que están en la parte anterior y los esfenoidales que están más atrás y los senos maxilares. Estos senos son importantes en la órbita porque a partir de allí se pasan las bacterias a la órbita y esto produce la celulitis orbitaria. En los niños, las celulitis orbitarias provienen casi siempre de los senos frontales, de los etmoidales o de los maxilares. En la órbita hay varias zonas. Hay una zona que es la que está metida dentro del cono muscular, donde está el nervio óptico, el ganglio ciliar y parte de la grasita que hay ahí. Una zona de los músculos extraoculares y la órbita donde está la grasa periorbitaria, que es la que se afecta cuando hay celulitis, y está la zona del globo ocular, y entonces cuando hay patologías se debe buscar si hay una afectación de la órbita, del cono muscular o del ojo como tal. En la parte muscular tenemos unas estructuras importantes, el músculo orbicular. El orbicular es inervado por el facial, que es el séptimo par. Cuando hay parálisis del facial, el cierre del ojo queda bloqueado y tiende a quedar abierto, presentándose sequedad del ojo, y es importante tenerlo en cuenta. Tenemos el hueso frontal, también inervado por el facial. Este es el corrugador y el procerus, que son músculos que producen las arrugas de la frente. Estos son los músculos importantes faciales para oftalmología. Los músculos que forman, que producen los movimientos de los ojos. Aquí tenemos una órbita izquierda y tenemos los músculos. Todos los músculos extraoculares nacen o se forman de un anillo fibrotendinoso que rodea el agujero óptico. A partir de ahí se forma el recto superior, el recto medial, el inferior, el recto lateral y el oblicuo superior. Este anillo tendinoso se llama el anillo de Zinc. El único músculo que no emerge de ahí es el oblicuo inferior, que se origina en el reborde orbitario y se inserta en el globo ocular. Aquí están nuevamente los músculos. Les recuerdo la inervación. El músculo oblicuo superior está inervado por el cuarto par craneal. Se llama patético o troclear también, porque tiene una articulación junto a donde está la escotadura del frontal, donde él se devuelve, forma un anillo, un tendón y se devuelve para insertarse en el globo ocular y producir movimientos de rotación del ojo. El recto superior, inervado por el tercer par. El recto medial que está ahí al lado de allá es del tercer par. Este recto lateral es del sexto par. El oblicuo inferior, que es del tercer par, y el recto inferior, que es del tercer par. Una vista superior, quitamos el techo de la órbita y se aprecia el recto superior, el oblicuo superior, que forma aquí en la tróclea hay una articulación con una vaina sinovial y por ahí se desliza este tendón y se inserta de esta manera para producir movimientos de rotación del ojo. El recto. Nuevamente aquí el mismo esquema. Miren ustedes que si esta es la orientación anteroposterior, el ojo encuentra una inclinación de 23 grados en la posición en la que está para localizar el nervio óptico, que estaría ubicado por acá. Entonces, se forma un ángulo de 23 grados en el eje anteroposterior con respecto a la pared nasal de la órbita. Aquí están nuevamente los músculos que producen los movimientos del ojo, los músculos extraoculares. Aquí se hace un corte por detrás del ojo para mirar cómo vienen organizados el elevador del párpado, el recto superior, el oblicuo, recto medial, recto inferior y el recto lateral. Nuevamente,
Tenemos acá un esquema de la órbita para representar la presencia del ganglio ciliar. El ganglio ciliar es un ganglio parasimpático donde llegan las fibras del tercer par, hacen sinapsis ahí y salen ramas para la glándula lagrimal, para el músculo constrictor de la pupila, que es un músculo que está en todo el borde de la pupila y produce su cierre cuando el ojo se expone a la luz, formando el reflejo fotomotor directo. Y también tiene fibras para los músculos que ya hemos mencionado. Este es el esquema de la inervación de los pares craneales que tienen que ver con el ojo. Ven ustedes aquí el núcleo del cuarto par, por ejemplo. Perdón, este es el del sexto par, que produce la contracción del recto lateral. Este es el nervio óptico. Aquí tenemos el tercer par, de tal forma que cuando el ojo recibe luz, la luz es llevada, el estímulo a través del nervio óptico al cuerpo geniculado lateral, y de ahí salen sinapsis para el núcleo motor del tercer par y hace decusación, y de ahí salen las fibras eferentes del tercer par, llegan al ganglio ciliar y producen la contracción de la pupila. Este es un esquema del ganglio ciliar, como hay fibras simpáticas que llegan a él pero no hacen sinapsis, y las fibras del tercer par sí hacen sinapsis, entonces es un ganglio parasimpático. Bueno, muy bien, vamos a mirar. Esta imagen muestra la vía del simpático cervical. Esta es una vía muy importante porque tiene que ver con la dilatación de la pupila en el ojo. Esta es una vía que se produce en el hipotálamo posterior, en la zona posterior y lateral del hipotálamo. De ahí emergen unas fibras simpáticas adrenérgicas que bajan por el tallo hacia la médula, formando el haz medio lateral. Ese haz medio lateral desciende y hace una primera sinapsis más o menos hacia la cuarta o quinta vértebra, y hacen una segunda neurona, y esa neurona emerge por las últimas vértebras cervicales, pasa por encima del ápex pulmonar y en el lado izquierdo pasa por debajo del callado de la aorta, y en el lado derecho pasa por debajo de la subclavia. Sube con la carótida y forma a nivel del ganglio estrellado una segunda sinapsis, y unas fibras se van con la carótida externa hacia la mucosa nasal, y las otras fibras siguen por la carótida interna, hacen el sifón carotídeo junto con la carótida, pasan por el seno cavernoso e ingresan a la órbita, dividiéndose unas fibras para el dilatador de la pupila y otras fibras para un músculo que hay detrás del elevador del párpado, que se llama el músculo de Müller, que también ayuda a elevar el párpado y que cuando hay estrés o reacción de alerta hace que haya mayor apertura del párpado. Esta es la vía del simpático cervical. Cuando hay lesiones por traumas a nivel cervical o por tumores a nivel pulmonar o lesiones vasculares como aneurismas u otras alteraciones vasculares, se puede ver bloqueada esta vía y se produce un síndrome que se llama el síndrome de Horner, porque se produce tosis palpebral, una leve tosis, se produce una miosis porque está bloqueada la dilatación de la pupila, y anhidrosis. Entonces, cuando encontremos un síndrome de Horner, debemos saber que hay congénito o adquirido, y que si es adquirido hay que descartar la presencia de una lesión a cualquiera. La parte vascular es importante. Tenemos aquí la arteria temporal. Recordemos que la arteria temporal puede inflamarse en la arteritis temporal, que es una enfermedad de pacientes mayores alrededor de los 70 años, y que si no se descubre rápidamente puede producir ceguera porque compromete también la arteria oftálmica. La arteria facial, allá a nivel de esta zona nasal alta, se llama la arteria angular y hace sinapsis
formando unas arcadas vasculares. Entonces en el párpado se forma una arcada marginal anterior, una arcada marginal posterior. También en el párpado inferior está la arcada marginal anterior. Se anastomosan también con las arterias supraorbitarias, con la troclear, y esto es para mostrar que la zona de los párpados y de la órbita es ricamente vascularizada, y por eso hay abundante sangrado cuando hay heridas en estas. Tenemos aquí un esquema que muestra los párpados. El esqueleto de los párpados está formado por el tarso. El tarso es una estructura fibrocartilaginosa dura, que forma una media luna. En el párpado superior tiene más o menos 2,5 centímetros de largo y 1 centímetro de alto, y se une por los ligamentos cantales medial y lateral, se unen a la órbita. También hay un tarso en el párpado inferior que es de 5 milímetros de espesor, y forma el esqueleto del párpado inferior. El borde superior del tarso se continúa en una membrana que va desde ahí hasta el reborde orbitario, que se llama el septum. Este septum es importante porque cuando hay celulitis, entonces la celulitis es o preseptal o retroseptal, y esa distinción es muy importante, sobre todo en los adultos. Aquí otro esquema que muestra el tarso superior y el septum. Miren ustedes cómo en la glándula lagrimal tiene una zona que es preseptal y una que está retroseptal. La gran mayoría de la glándula lagrimal está detrás del septum. La glándula lagrimal está ubicada detrás del reborde orbitario superotemporal, ¿sí? Bueno, este es un esquema del ojo visto desde la parte posterior, donde se ve la inserción del músculo oblicuo inferior, el oblicuo superior, y aquí hay el ingreso del nervio óptico con su arteria oftálmica al ojo, y alrededor más o menos unas 16 o 18 pequeñas arterias que se llaman las arterias ciliares posteriores cortas, y que dan la irrigación al interior del ojo, sobre todo a nivel de la coroides. Y estas venas son las venas vorticosas, son 4 o 6 venas vorticosas que drenan, es la parte venosa, drenan el sistema venoso de la coroides. Bueno, aquí tenemos un esquema del párpado que está formado por la piel. Inmediatamente debajo de la piel están las fibras del músculo orbicular, y más atrás está el tarso, que es la estructura fibrocartilaginosa, y que tiene en su interior múltiples glándulas, se llaman las glándulas de meibomio. Estas glándulas de meibomio producen grasa, y esa grasa hace parte de la película lagrimal. Más atrás está la conjuntiva tarsal. Hacia la parte superior está la inserción del elevador del párpado, que tiene dos porciones. Una porción que es el elevador propiamente dicho, que es del tercer par, y el pequeño músculo que se llama el músculo de Müller, que es inervado por el simpático. En la parte distal están la inserción de los folículos que forman las pestañas, y hay unas pequeñas glándulas que se llaman las glándulas de Seyss y de Moll, que son glándulas sudoríparas y sebáceas. Otra vez el esquema del párpado. Recordemos que estas glándulas de meibomio, cuando se infectan por crecimiento bacteriano, generalmente por estafilococos, producen los orzuelos, que son la inflamación aguda, y cuando no drena la pus se puede acumular y se forma un granuloma que se llama un chalación, y es la parte crónica de esa afección. Otra vez aquí el esquema del tarso. Miren acá el elevador del párpado, este sería el músculo de Müller, y por delante el elevador del párpado, el septum, la grasa orbitaria, el orbicular y la piel en la parte anterior. Aquí tenemos varias afecciones que pueden presentar los párpados. En esta mujer hay la presencia de una orbitopatía distiroidea, que afecta generalmente más a mujeres que a hombres, sobre todo mujeres fumadoras,
que ese es el principal factor de riesgo para que desarrollen esta orbitopatía tiroidea, y el párpado se retrae. Esta retracción del párpado es característica pues de esta enfermedad. Tenemos la ptosis congénita. Esta es una ptosis, sabemos que es congénita porque no hay pliegue de belleza como en el lado de acá, y hay una malformación del elevador del párpado, y si esta ptosis está ocultando la pupila, pues hay que hacer una cirugía para despejar la pupila y evitar que el niño no desarrolle visión por falta de estímulo al quedar cubierta la pupila. Entonces se opera y se levanta levemente el párpado de tal manera que se evita el proceso de ambliopía, que es la falta de desarrollo visual. Tenemos un paciente con una ptosis palpebral por una parálisis del tercer par. El ojo está desviado hacia afuera y hacia abajo y está caído el párpado por esa parálisis de un par craneal. Aquí tenemos una paciente que tiene una ptosis palpebral leve y una miosis con respecto a este ojo. Este ojo está con la pupila más grande que y entonces ella tiene un síndrome de Horner. Ya habría que averiguar qué patología presenta a nivel cervical o de la vía simpática. Este es un paciente que presenta una ptosis por desinserción. Generalmente son pacientes que se frotan mucho los ojos y se desinserta el elevador del párpado. Aquí tenemos una parálisis facial. Es una paciente que presenta dificultad para el cierre del ojo por la parálisis del orbicular, porque el nervio facial está comprometido. Recuerden que en la parálisis facial hay parálisis central o periférica. Cuando la parálisis es central, el paciente puede arrugar la frente. Cuando la parálisis es periférica, no puede arrugar la frente. De tal forma que la central debe ser manejada por neurología y la periférica por otorrino, porque generalmente es un trastorno del facial en su paso por el oído medio. Ahora veamos el ojo. El 90% del ojo está formado por la cámara vítrea y el 10% por el segmento anterior, donde están las estructuras más complejas del ojo. En el ojo tenemos varias capas. Tenemos una capa externa que es la esclerótica, es una capa fibrosa y fuerte que protege el ojo. En la parte anterior se transforma en la córnea. Las fibras de colágeno que forman la esclera también forman la córnea, pero a nivel de la córnea se presentan deshidratadas y muy bien formadas en una disposición muy uniforme, y eso es lo que le da transparencia a la córnea. Más al interior de esta capa de esclera está la coroides, que es la capa vascular, que es muy ricamente vascularizada y que forma hacia la parte anterior el cuerpo ciliar, que es una capa de fibras musculares. De este cuerpo ciliar emergen las fibras de colágeno que forman las zónulas de zinc, que es la que sostiene al cristalino. Son fibras de colágeno, de tal forma que cuando se contrae el cuerpo ciliar, esta zónula de zinc se relaja y el cristalino se vuelve más redondo, aumentando su poder y permitiendo la visión cercana, o sea, la acomodación. Vamos a ver, y por dentro de la coroides tenemos la retina. La retina está formada por 10 capas. En la parte anterior se forma la ora serrata, que es la parte más anterior de la retina. El segmento anterior está formado por la córnea, la cámara anterior, que está llena de humor acuoso. Entre la córnea y el iris, este es el iris, hay un ángulo que se llama el ángulo camerular, donde hay una estructura que se llama la malla trabecular, y es la zona de drenaje del humor acuoso. Más atrás, en contacto con la pared posterior del iris, está la cápsula del cristalino, y en su interior está el núcleo del cristalino. Este cristalino es el que se opaca para producir la catarata. Está atado al cuerpo ciliar por la zónula de zinc, que son las fibras de colágeno. Aquí atrás se forma la cámara posterior. Entonces tenemos cámara anterior formada por el borde posterior de la córnea, la pared anterior del iris
y en la zona central la cápsula del cristalino. Y la cámara posterior formada por la pared posterior del iris, el cuerpo ciliar, la zónula de zinc y en la periferia la cápsula anterior del cristalino. El humor acuoso se forma en esta zona, en los procesos ciliares, llena la cámara posterior, el líquido pasa a través de esta zona por la pupila hacia la cámara anterior y se drena por el trabéculo. Aquí está una imagen del trabéculo que es una malla, una verdadera malla, es un cuerpo complejo, tiene varias estructuras. El caso es que el humor acuoso se filtra por ahí y llega a un canal que rodea todo el ojo que se llama el canal de Schlemm. Y del canal de Schlemm salen unas venas que se llaman las venas acuosas a la circulación general. Entonces el humor acuoso está circulando todo el tiempo, más o menos cada 2 minutos se recambia todo el humor acuoso. Aquí está otra imagen del trabéculo, que es un órgano complejo. No lo vamos a ver. Bueno, ahora miremos la córnea. La córnea está formada por 5 capas celulares, por 5 capas o tipos de células. La capa más anterior, que está expuesta pues al aire, está formada por el epitelio. Este es un epitelio estratificado, no queratinizado, formado por unas 5 o 7 capas de células. Son más cuboidales en la parte más basal y a medida que se hacen superficiales se van volviendo planas y escaman. Y este epitelio va madurando desde la profundidad hacia la superficie y desde la zona del limbo hacia el centro de la córnea. Es una capa muy activa, está renovándose constantemente. De tal forma que cuando hay una lesión que daña el epitelio, generalmente se forma una úlcera que cierra entre 12 y 24 horas después. Por debajo del epitelio hay una capa que se llama la membrana de Bowman. Es una lámina basal bastante gruesa. Esta membrana de Bowman es muy importante porque cuando hay lesiones que atraviesan el epitelio y atraviesan la membrana de Bowman, van a dejar cicatriz en la córnea y esa cicatriz se llama un leucoma. Por debajo de la membrana de Bowman se inicia el estroma de la córnea, que forma el 90% del espesor de la córnea. Es muy estable, tiene pocas células, que son los queratocitos. Casi toda está formada de fibras de colágeno muy bien dispuestas, muy bien organizadas, y permiten por su estabilidad que uno la modifique, por ejemplo, con el láser, y por eso dura la cirugía de láser muchos años, porque esta capa es muy estable. Más atrás está una membrana basal bastante delicada que se llama la membrana de Descemet. Esa Descemet es una membrana basal que tiene el epitelio, un epitelio que se llama el endotelio de la córnea. Este endotelio es una monocapa de células, son células hexagonales que no se reproducen, no se reponen, con las que nace se muere y ellas van decreciendo durante la vida y son muy importantes porque no se pueden tocar, y si bajan de cierta cantidad pues se puede producir una lesión de la córnea, porque estas células lo que hacen es que mantienen deshidratada la córnea y le dan transparencia a la córnea por ese motivo. De tal manera que cuando esta población de células baja mucho, la córnea se hidrata y se pone blanca. Esta es otra fotografía que muestra el endotelio. Son células hexagonales. Este es el fondo de ojo. El fondo de ojo normal, podemos apreciar en él el disco óptico. El disco óptico tiene una zona pálida central que se llama la excavación, donde no hay fibras, y el disco o el anillo neural está formado más o menos por 1.200.000 axones que provienen de las células ganglionares de la retina. Ingresan por ahí la arteria central de la retina y la vena. Ellas se van dividiendo y se van acompañando una arteria de la vena, formando la arcada superior vascular y la arcada inferior. Lo que está ubicado en la zona temporal de esas arcadas se llama la mácula. Toda esta es la mácula.
Y en la zona que ya no tiene vasos, en la zona central, está ubicada la fóvea. Esta fóvea es la zona de mayor sensibilidad visual que permite la lectura y que tiene una gran discriminación del color y de los detalles. Y están las arcadas de la zona nasal. Lo que se trasluce a través de esta imagen acá atrás, que se ve más rosado, son los vasos de la coroides. Aquí otra fotografía del fondo de ojo. Los vasos de la coroides se ven menos aparentes porque hay un epitelio pigmentario muy bien formado, y por eso en este caso de este paciente pues no se ve tan bien la coroides, pero se ven muy bien los vasos de la retina. La relación del grosor entre la arteria y la vena es de 3 a 2. La división es dicotómica, se van partiendo en día 2. Recuerden que esta es la mácula y lo que está sin vasos es la fóvea. Estos son un cono y un bastón. Los bastones sirven para la visión nocturna y tienen gran sensibilidad luminosa y perciben luz en tonos grises, blanco y negro. Los conos perciben en colores y requieren mayor cantidad de luz para ser estimulados. Esta es la organización en una fotografía por microscopía electrónica de los bastones y los conos. La organización de la retina está formada por 10 capas. Aquí están nombradas las 10 capas. Los conos y bastones están más hacia la periferia. Estas células horizontales son células neurológicas que asocian varios conos y bastones y ayudan a la delimitación de límites, a formar límites, y ayudan a la interpretación inicial de la imagen. Luego están las células bipolares y hay unas células que se llaman amacrinas que también ayudan al análisis de la imagen inicial. Y aquí están las células ganglionares que forman los axones que van a formar el nervio óptico. Este es el ojo completo, la esclera, la coroides y las 10 capas de la retina. A nivel del nervio óptico, esta es la zona del interior del ojo, se forma la excavación. Esta excavación es mayor cuando hay glaucoma, se va haciendo más profunda y es algo que nos ayuda, la magnitud de esta excavación nos ayuda a medir qué tan severo es el glaucoma. En la parte posterior está la lámina cribosa. Cuando los pacientes presentan glaucoma avanzado, esta excavación puede llegar hasta esta zona y se aprecia la lámina cribosa, se aprecia muy bien, y eso lo veremos en la consulta. Estas son las vías neurológicas de la visión. Tenemos que los axones de la retina temporal siguen su camino por el mismo lado. En cambio, los axones de la retina nasal se cruzan para el lado contrario, y así sucede con el otro ojo, de tal manera que a este nivel, donde se hace este entrecruzamiento, se llama el quiasma óptico. Ahí se entrecruzan las fibras nasales de cada retina, o sea, las que dan la imagen temporal. Se decrusan y forman el tracto óptico, que llega hasta el cuerpo geniculado lateral, donde hacen sinapsis, y unas fibras van a la corteza occipital para la interpretación de la imagen, y otras fibras salen de aquí para los distintos núcleos motores que están ubicados en el mesencéfalo, y ayudan a los movimientos del ojo y a muchas coordinaciones y asociaciones con toda la parte motor corporal. Este es un esquema de la base del cerebro, es el polígono de Willis con todas sus estructuras. Aquí tenemos la arteria basilar, la arteria cerebral posterior, la cerebral media, la cerebral anterior. Aquí entra la carótida, ingresa también a ser parte de este polígono de Willis. Este es el quiasma óptico. Entonces, este esquema es muy importante tenerlo presente, porque las lesiones vasculares, por ejemplo los aneurismas de la comunicante posterior, producen alteraciones neurológicas, como lo veremos más adelante. Este es el esquema de las vías del nervio óptico, perdón.
Cuando hay una sección o una lesión que daña completamente, como en la A, pues se produce la pérdida de ese campo visual. Si la lesión está en el quiasma óptico, se pierde la visión que traen las dos retinas nasales, o sea, las imágenes del campo temporal visual, y se forma esta hemianopsia bitemporal. Cuando la lesión está ubicada a este nivel, se producirá solamente la pérdida de la mitad de la visión de la zona nasal, de la imagen nasal. Cuando es una lesión más posterior, ya hay una lesión que compromete, que es una hemianopsia homónima, porque compromete las dos retinas de un mismo lado, la nasal y la temporal en el otro ojo. Y así sucesivamente, a medida que es más posterior la lesión, va comprometiendo menor campo dependiendo de la extensión que tenga. Generalmente las fibras correspondientes a la fóvea se conservan siempre y son las últimas en perderse. Con respecto a la vía lagrimal, aquí está la glándula lagrimal principal. Tiene dos lóbulos, un lóbulo que está retroseptal y un otro lóbulo que está por delante del septum. Recuerden que la inervación de esta glándula es parasimpática a través del tercer par, por lo tanto, ante estímulos psicológicos, irritativos o emocionales, se produce descarga de esta glándula. Pero la lubricación del ojo y la humectación depende más de unas pequeñas glándulas que están diseminadas en la conjuntiva, que son las glándulas de Wolfring y de Krause, que mantienen el ojo húmedo. Aquí están los puntos lagrimales, que son el inicio del sistema de drenaje. Hay unos canalículos, hay una porción vertical, una porción horizontal, se une con el otro canalículo y forman un conducto común. Luego se forma el saco lagrimal y el drenaje hacia la nariz por debajo del cornete inferior en su tercio posterior. Esta zona es importante porque en los niños a veces hay una repliegue de mucosa acá que se llama la válvula de Hasner, que no se perfora en la formación de este conducto, queda imperforado y el niño presenta lagrimeo persistente y es un motivo de consulta. Ya hablaremos acerca del manejo de este cuadro de obstrucción. Aquí está nuevamente el esquema, los puntos lagrimales, los canalículos, el saco lagrimal y el drenaje al meato inferior o debajo del cornete inferior en su tercio posterior.